hoy a todos nosotros que estamos trabajando en el sector agropecuario y a los diferentes proyectos, empresas, iniciativas, organizaciones que estamos trabajando en el sector agropecuario, nos miden por tres cosas, ya no solo por una. Hace 10 o 15 años nos medían mucho por la parte económica, financiera, de competitividad, pero hoy en día nos miden por esta parte financiera, económica y de competitividad, nos miden también por la parte de responsabilidad social y el impacto social que estamos generando con nuestras producciones. También nos están midiendo por el impacto ambiental que estamos generando y cómo lo estamos manejando. Eso se puede manejar bien, regular o mal. Si lo manejamos bien, somos parte de la solución. Si lo manejamos mal, podemos ser parte del problema. Y para nosotros que estamos en producciones animales, pues también tenemos un cuarto elemento que es el bienestar animal. Entonces, en ese contexto, todos los retos que nosotros tenemos como producción lechera en Colombia, pues tienen esos cuatro componentes de los que les mencionaba. Y a eso se le agrega una coyuntura y es la coyuntura que hemos visto durante este año y que se ha acentuado en los últimos meses, en donde hemos visto que los precios de los fertilizantes han crecido de manera muy rápida y han tenido un cambio en donde los tres principales se han más que duplicado en sus costos y eso aprieta o eso genera una presión en el negocio productor de leche. Además, pues hemos tenido en el mundo una reactivación económica, pero que ha sido difícil logísticamente y por eso ha sido difícil que los insumos lleguen a las producciones y en términos generales estamos con problemas de abastecimiento de abono y de concentrados, o no problema de abastecimiento, sino más problema de altos costos de estos insumos. Y nosotros como productores, pues una vez se nos aprieta el flujo de caja, tenemos la pregunta de, oiga, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Además, sabiendo que tenemos esos cuatro elementos en donde debemos trabajar día a día en nuestras fincas para ir logrando mejores resultados y llevar a que el sector productor de leche en el país sea un sector exitoso y que su producto es parte de la solución y parte de los buenos resultados que puede generar el país. Entonces, por eso, en el conversatorio estamos con Bernardo. Bernardo es un productor de leche en Antioquia y Bernardo, además de ser productor de leche, tiene varias otras actividades y dentro de todas esas es una persona muy curiosa y una persona muy concentrada en generar procesos de innovación en sus producciones. Bernardo hace parte de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa. Hoy Román, por los problemas técnicos, tuvo que salir. Nos disculpamos por eso porque Román es la charla que nos cuenta Román es una charla espectacular que también genera mucha curiosidad y mucho interés por conocer más y averiguar más. Y pues Bernardo hace parte de Acuganar. Bernardo, yo quiero que tú nos cuentes en 2 minutos un poco qué hace Acoganar. Eh, Ustedes los que están en Acoganar, cómo llegaron a crear Acoganar. Y ya sobre eso te iré haciendo otro par de preguntas que me interesa mucho que los demás espectadores puedan oír y también generar preguntas por el chat y las podremos ir resolviendo. Entonces, si quieres, arranquemos contándonos qué es Acoganar y un poco todos ustedes que están ahí en Acoganar, cómo llegaron allá. Pues bueno, muy bien. Acoganar es la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa. ¿Cómo se originó Acoganar? Un grupo de ganaderos, especialmente de Córdoba, Sucre, de los llanos orientales,
empezamos a coincidir. Bueno, yo no soy de esas regiones, yo estoy en el altiplano norte de Antioquia, en ganadería de leche, pero tuve la oportunidad de visitar unas 5 fincas en una gira de ganadería regenerativa que se dio en el 2018. Y ahí me vinculé como al concepto, empezamos a hablar mucho, muchos de las personas que creamos Acoganar venían del pastoreo racional Boazán y de otras tendencias como la ganadería holística y unas tendencias que hoy en día están muy claras en el mundo. Finalmente nos dimos y creamos en el 2019 la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa y empezamos a trabajar. De inmediato vimos, pues lo hemos sentido a través de los 2 años y medio que llevamos sesionando una gran, ¿qué? Cofradía. Es decir, fuera de ser un gremio que respalda, es una serie de entusiastas que hemos estado luchando y mirando cómo respetar la naturaleza. Eso es una demanda que tiene el mercado, cómo trabajar de mano de la naturaleza y no con la naturaleza como si fuera una de nuestras herramientas, sino también reconocernos dentro de la naturaleza y actuar más acorde con ella. Y viene el problema de los insumos que tú mencionabas y cae en un momento muy apropiado para Acoganar. Acoganar se ha visto exponencialmente creciendo todos los días porque llegó en el momento oportuno, porque esa sensibilidad es contemporánea, tanto el consumidor, de los mercados, de las propuestas, de los retos que tiene las Naciones Unidas y la FAO frente al desempeño con el medio ambiente. Y bueno, todas esas cosas van confluyendo en la creación de este gremio. Tú y yo y Javier, nuestro gerente, estuvimos en Agrofuturo y allí pues se nos ocurrió y buscar también otra agremiación, entre ellas Acoganar, y coincidencialmente dimos con que hiciéramos un conversatorio que es en el que estamos acá. Así es. Y acá quiero destacar un tema que es muy importante, que a veces es difícil de explicar, pero que es muy importante y es, en todas partes, si nosotros vamos a una reunión con la FAO, si nosotros vamos a una reunión con el ministerio, si nosotros vamos a una reunión local en alguna de nuestras regiones productoras de leche, aquí veo que Camilo desde el Huila, miembro de Acoganar, bienvenido Camilo. Si nosotros en este conversatorio, en diferentes reuniones y charlas que hemos tenido con proveedores de insumos, de sanidad, de abonos, con la industria, con industria local que produce derivados lácteos, hay un mensaje muy claro para todos que es, oiga, tenemos que unirnos y trabajar en grupo. Eso en la teoría suena muy bonito y suena muy claro y creo que todos estamos de acuerdo con eso. En la práctica no es tan fácil, porque lo que nosotros estamos uniendo son eslabones y en cada eslabón hay un modelo de negocio y es un modelo de negocio que debe funcionar. Entonces no es tan fácil, pero sí es posible. Y con este trabajo que les cuenta Bernardo que hemos venido haciendo, pues estamos trabajando para llegar a eso. O no llegar a eso, sino fortalecer como lo hemos venido haciendo. Dicho esto, Bernardo, ya yéndonos un poco más a tu finca, ¿qué nos puedes contar tú de la transición, si es que la hubo, o de ese paso de tal vez una producción más tradicional, más dependiente de abonos, a pasar a una en donde el enfoque es ganadería regenerativa y en donde pues el sistema cambia mucho, pero pues el resultado sigue siendo un resultado, lo que hablábamos, que genera bienestar al animal, que genera rentabilidad económica, que protege el medio ambiente y que es socialmente responsable. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? A ver, yo creo que algunas cosas interesantes encontré en Acoganar y me uní a esta asociación no solamente para recibir, allí me he nutrido de cantidad de personas muy valiosas
que me han aportado demasiado en este proceso de la ganadería. Pero te cuento y le cuento a los presentes, yo soy hijo de un ingeniero agrónomo. Ya tengo bastantes añitos y a los 8 años mi padre me encargó de hacer un compost de las sobras de la cocina y desde ese entonces he tenido mucha sensibilidad con lo que son los procesos naturales, con el campo y demás. Bueno, en el año, yo estuve en la Nacional estudiando ingeniería agronómica en un tiempo muy complicado donde se hacía un semestre por año y estuve en el 72 al 82 del siglo pasado. Terminé y quise conseguir un pedazo de tierra, vine a San Pedro de los Milagros, me hice comerciante, empecé a vender insumos agropecuarios y logré comprar un pedazo de tierra que se llamó Villa Carolina, en honor a mi hija Carolina Villa, mi primogénita. Ahora yo vendí esa finca y conseguí a Villa Manuela, que es mi otra hija, Manuela Villa. Todas las dos fincas tenían la misma característica. Yo iba en busca de tener agua y tener bosques. Hace mucho tiempo le escuché a un economista una conferencia que se llamaba Ganadería de Suelo, de sol y malezas. Y el precepto era que las fincas valían y valdrían en un futuro por la biomasa que contenían. Entonces, eso se ancla perfectamente en el concepto de la ganadería regenerativa, donde nosotros buscamos tener mayor biodiversidad en las praderas y entonces prescindimos, por ejemplo, de los herbicidas. Y empezamos a tener una ruptura contra una ganadería que ha sido muy expoliativa, muy extractivista y también en una ganadería de lechería especializada muy dependiente del insumo externo. ¿Qué pasa en este momento? Que también hay una confluencia favorable a todos estos conceptos, y lo digo así en medio de un momento demasiado crítico, porque el modelo dependiente de la externalización de insumos es un modelo que, como decimos coloquialmente, se reventó, no aguantó más. Hoy en día estamos haciendo ajustes de muy diversa índole y sé la angustia que hay en muchos de nuestros compañeros de gremio, sobre todo en ANALAC y en todo, para poder sostener unos insumos que nos provean la productividad que hemos venido manteniendo y que a la vez no nos dé pérdida, por lo menos nos deje sostenernos en los niveles de equilibrio mientras hacemos los ajustes. El haber empezado, ¿cierto?, a disminuir una cantidad de insumos externos hace 2 años y medio, 3, que dejé de aplicar insecticidas químicos. En estos 3 años o 2 años y medio he aplicado eventualmente algún insecticida, pero biológico, Beauveria baciana, un patógeno, un entomopatógeno. Hace más de 12 años y medio y por la consecución de esta finca con bosque, prescindí de mosquicidas y de garrapaticidas. Nunca he usado herbicidas y estoy en el proyecto de ir buscando mayor fertilidad biológica, física en el suelo para poder prescindir parcial o totalmente, ojalá, de la fertilidad química. Muy rápidamente, ese es el estado actual, pero muchas veces en esto es mejor escuchar preguntas y tratar de dar una respuesta más puntual, porque estoy convencido de que mucha parte del auditorio dirá, bueno, listo, pero te bajaste del fertilizante químico y me vas a decir que estás sosteniendo lo mismo que tenías actualmente. A eso es bueno dar la respuesta, Felipe. ¿Tienes alguna otra pregunta que me oriente? Yo creo que en este punto podemos dar paso a ver quién de la audiencia nos hace una pregunta para empezar a meternos en el detalle. Yo creo que eso que tú dices es algo que está en la mente de muchos productores de leche y es esa duda de si esa transición se puede hacer, si esa transición es lenta, es rápida, si el resultado económico al final es similar y puede ser rentable. Yo creo que todas esas dudas están, pero dejemos que aquí por el chat nos preguntan. Aquí vemos que Juan SB83 nos dice capacidad de carga. No sé si se refiere a bajo este modelo, cuál es la capacidad de carga por hectárea o nos aclara un poco más la pregunta, Juan.
Mientras Juan nos aclara la pregunta, Camilo desde el Huila nos dice, pregunta a Bernardo, don Bernardo, buenas tardes, ¿cómo le fue con la selección de los animales al momento de adaptarlos al pastoreo? No, yo sigo utilizando un suplemento también. Esta transición en lechería especializada es muy compleja. Mis animales son Holstein puro, que los vengo desarrollando desde hace más de 30 años. Yo fui socio y miembro de junta de la Asociación Holstein de Colombia. Hace un tiempo me retiré, pero continué con mi selección genética en esa línea. Hace aproximadamente 2 años estoy haciendo más bien genotipificación a mis animales. Y en eso quiero dar una claridad. La ganadería regenerativa busca un biotipo animal adaptado a las condiciones de un medio más diverso, de no tener insumos externos, de tener mucha adaptabilidad, muy sustentado en razas criollas y sus cruces y demás. Yo persevero en mi raza Holstein, porque hago una claridad. La ganadería regenerativa, lástima que Román no nos pudo acompañar, tiene unos principios fundamentales, pero la aplicabilidad en distintos tipos de modelos ganaderos son diferentes y las transiciones también son graduales. Todos sabemos, los que estamos de trópico alto y los que estamos en ganadería especializada y que usamos gran cantidad de insumos, que esa transición hacia una disminución en la externalización de insumos debe ser lenta. Mis animales entonces siguen siendo seleccionados, pero ya no fenotípicamente, sino genotípicamente. Y hay una razón muy lógica. Fuera de la adaptación, recordemos que nosotros no vendemos litros de leche. Nosotros vendemos sólidos. Vendemos grasa, gramos de grasa y gramos de proteína. Una calidad higiénica y una calidad sanitaria. Pero lo que más pesa en la valoración es los gramos de grasa y los gramos de proteína. Pregunto, ¿será que uno puede, a ojo, saber cuál animal me va a producir grasa, cuál proteína o cuál me aumenta en ambos? Eso se puede hacer en ganados de carne, donde fenotípicamente yo veo, por ejemplo, la masculinidad de un macho. Yo veo la ganancia, la conformación de los músculos externamente, pero la conformación o la constitución o composición de la leche solo la puedo predecir genotípicamente. Yo creo que hay muchas herramientas para ser usadas, es la que estoy usando. Okay. Bernardo, y aquí ya Juan nos aclara un poco más la pregunta y ya va un poco más hacia el resultado económico, y es comparando, digamos, el modelo de utilización de químicos para la producción de pastos, etcétera, y su posterior resultado en leche, es una que preguntaba, es la capacidad de carga en los potreros. ¿Qué tanto pasto se produce en este nuevo modelo comparado con el anterior, en tu caso, pues? Y dos, en términos de litros por hectárea año, nuevamente comparando el modelo de ganadería regenerativa que tú tienes en tu finca con el modelo tal vez un poco más tradicional, ¿qué nos puedes decir sobre esas dos, sobre capacidad de carga y litros de leche hectárea año? ¿Cómo se llama la persona que pregunta, Felipe? Juan. Juan, te agradezco mucho la pregunta. Y en realidad, créame, yo humildemente les digo que no tengo todo resuelto. Yo estoy en la búsqueda de un modelo de ganadería regenerativa de trópico alto. Y ojalá todos ustedes me contribuyan y me ayuden a pensar este modelo, porque hay una cosa clara: los costos de producción inherentes al modelo que veníamos trayendo son insostenibles. Insostenibles. Hay una frase un poco simpática que dice que sea por convicción, por moda o por obligación, tarde o temprano será regeneracionista. Quiere decir que al precio que van los fertilizantes, los costos externos y todo, tenemos y lo estamos haciendo suprimiendo ese componente externo.
Ayer nada menos estuvo haciendo palpación el veterinario y pasamos a hacer pesaje de terneras y nos confesó, hay un fiasco en el levante de ternera actualmente muy generalizado, porque la gente está defendiendo la producción de leche, que es quien produce el flujo de caja inmediato, y estamos descuidando los levantes. Eso lo estamos sufriendo. En términos generales, porque todo el mundo ha disminuido, por ejemplo, la fertilización química. Ahora, me preguntas por capacidad de carga. En tiempos pasados tenía una finca mucho más fresca, más nueva. Estuve en los círculos de excelencia de Fedegan y en esos círculos llegábamos a producir, yo tuve un potrero produciendo 44.000 litros por hectárea por año, pero ese fue el top de un potrero, pero tenía una producción aproximada de 35.000 litros por hectárea por año en todos los potreros que destinaba a la lechería. Haciendo las mismas prácticas, el suelo no ha respondido igual y hemos bajado y bajado y bajado, llegando en este momento alrededor de 30.000 litros por hectárea por año. Y lo que me ha pasado a mí, le está pasando a todo el mundo. ¿Y por qué? Por un error en la concepción del suelo. La gente cree que fertiliza un pasto para producir leche. Como agrónomo les digo, lo que se fertiliza es el suelo, no el pasto. Entonces conozco mucha gente que tiene el concepto de que por tanto litro aplica un bulto de fertilizante. Eso es un error craso. La fertilidad está compuesta por una fertilidad química, física y biológica. Y todas tres interactúan para un resultado de productividad final. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pasamos a una fertilización netamente química, consideramos solo lo químico y fuera de eso desbalanceado, porque usamos NPK. Hemos llegado a la aberración de que ya ni siquiera podemos hablar de un fertilizante tipo 3188, 2754, no. Ya se llama verde intenso, Cundo, Cuy, el mejor, qué sé yo, pero ni siquiera sabemos qué es lo que estamos aplicando. Ahí, para dar de pronto algunos elementos que puedan servirnos para salir del problema de cómo costear la fertilización. Yo creo que es un elemento de saber qué estamos haciendo con nuestra plata cuando decidimos dedicarla a la fertilización. ¿Cómo estamos fertilizando? Respondemos a un análisis de suelos, a un análisis que no necesariamente es químico, sino físico y biológico también. Ya estamos empezando a hacer pruebas de respirometría, o sea, qué tanto está respirando la vida de nuestros suelos. No solamente cuánto nitrógeno tengo, cuánto fósforo, cuánto azufre. ¿Qué tal el calcio, el magnesio, el zinc, el cobre, el yodo, el molibdeno, el cobalto? Esos todos van en cero en esas fórmulas mágicas de 3 componentes. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. El modelo nuestro, entonces, en este momento yo lo que quise hacer fue redefinir. Hay una cosa que en la administración de empresas se llama tamaño de empresa. Cuando llegan momentos en que no se puede sostener la empresa como venía funcionando, se cuestiona el tamaño de la empresa para que siga siendo productiva, competitiva y productiva. Y si hablamos, por ejemplo, de una empresa de alimentos que tiene sucursal en varias ciudades, pues se hace un análisis, se cierran varias sucursales, se prescinde de parte de la nómina, se prescinde de logística, se da un tamaño de empresa más reducido, pero de pronto conservando o aumentando la rentabilidad. Y en ese trabajo estoy. Yo llegué a producir, esta finca es una finca muy pequeña, esta es una finca que tiene 28.5 hectáreas, el 40% está en bosques nativos, como lo pudieron observar cuando había un poco más de luz nosotros vivimos, estoy en mi casa de la finca y estamos metidos dentro de un bosque. El bosque nos provee muchas cosas, pero no voy a hablar de eso en este momento, pero el tamaño de empresa, vuelvo a él, tiene que ver con que aceptamos bajarnos de 850 a 600 litros, pero nos bajamos de 2 trabajadores y medio a uno y unas horas extras de vez en cuando necesitamos una ayuda en cercas y demás. Bajamos la fertilización de 500 kilos de nitrógeno por hectárea por año, que hace algunos años era el estándar que todos preconizábamos. Hoy en día hay fincas aplicando 900 y hasta 1.000 kilos de nitrógeno por hectárea por año en esa búsqueda de recuperar la pérdida de productividad
y se sigue creyendo que con más químicos NPK se va a lograr el resultado y no se logra. Por el contrario, entonces empezamos a prescindir una parte de la fertilización química y con la plata que estábamos destinando a ello, empezamos a costear algo de orgánico. Llevamos 2 años y medio echando materia orgánica de origen animal y en este momento tenemos unos análisis de suelo y estamos formulando también la inclusión de micorrizas. Para resumir, Bernardo, definió tamaño de empresa, un nuevo tamaño de empresa y estamos haciendo la evaluación. Hemos conservado la utilidad. Dime. es que ahí tocas un tema muy importante que tiene todo que ver con innovación y tiene todo que ver con emprendimiento. Y es, tú decías al principio, esto no es una lista de instrucciones donde uno sigue las 10 instrucciones y listo, quedó con rendimientos altos, rentabilidad, quedó con todo perfecto. Eso no es así. Eso hace parte de un proceso que tiene innovación y que tiene un componente de emprendimiento en donde uno va entendiendo un poco y va implementando y un poco es algo como ensayo y error, porque en cada finca es distinta, en cada zona es distinta, si la orientación es carne es una, si la orientación es leche puede ser otra. ¿Qué nos puedes contar un poco en ese proceso que es un poco ensayo y error? Es cómo se da la innovación en muchos casos, porque la innovación no se da de hoy para mañana, sino la innovación se da de meterse en estos procesos, trabajar juiciosos, analizar suelos, investigar, oír a otros. ¿Cómo ha sido ese proceso de innovación, tanto en tu finca como el que has percibido que también ha tenido Acoganar? Porque, y aquí paréntesis, en Agrofuturo Román nos contaba de una experiencia que tuvieron en México en donde partieron de un suelo que se creía muerto después de una explotación minera de muchos años y a partir de eso con una serie de recursos muy limitados empezaron a hacer pruebas y también un poco con ensayo y error, pero a la larga, en 8 meses se vio un resultado tremendo y las fotos aéreas mostraban perfectamente cómo de una situación muy compleja se generó una actividad que permitió recuperar el suelo, uno. Dos, permitió el uso productivo de animales que varios ya estaban para descarte. Y tres, generó una rentabilidad que le generó una intención a la empresa minera que estaba recuperando el suelo por el tema de la responsabilidad ambiental. Le abrió los ojos y dijo, vea que esto no es solo un tema de enfocarse en la recuperación ambiental donde nosotros llegamos, sino también es un tema de cómo a partir de eso puede haber un enfoque productivo, un enfoque socialmente responsable. Entonces, por eso hago la pregunta, ese proceso de innovación y de ensayo y de error, ¿qué nos puedes contar en eso? Porque sé que es un proceso incierto, sé que es un proceso a veces difícil un camino difícil de andar, pero ¿qué nos cuentas sobre eso? ¿Cómo ha sido en tu caso en Ay, Acoganar? sí, Felipe, muchas gracias. Yo creo que es un camino duro porque el ser humano es muy complicado y el ser humano eh, hay veces se gratifica en el error del otro. Yo sé que si yo llego a fracasar en mi empeño, va a haber más de uno que yo ya lo había pensado, yo ya lo había dicho, una y otra cosa, ¿sí? Entonces uno que es como un Quijote. Pero créeme que el tener una inmersión con unas ganaderías de carne en trópico bajo, con unos suelos muchísimo más fértiles, donde allí se hacen cosas como dejar de aplicar herbicidas, manejar una cerca eléctrica, manejar el pastoreo de ultra alta densidad, que es meter muchos animales en un poco espacio contra una cerca eléctrica por muy poco tiempo y estarlos corriendo, voilà, se triplica la carga, se triplica la utilidad y todo eso. Otro cuento es quienes estamos en trópico alto. Yo le hacía a mis amigos una pregunta y les decía, cuéntenme,
¿Ustedes cómo hacen para esa magia de 6 meses? ¿De dónde sale la riqueza de sus suelos? Cuénteme, ¿de dónde? Y pues del suelo de la roca madre, de ahí, sí. Ustedes tienen, en general, muchos de ustedes, suelos aluviales, o sea, suelos que reciben en forma permanente e histórica el tributo del desgaste de la cordillera de los Andes, de las partes altas del país. Entonces, mientras nosotros desgastamos, se desgasta nuestro suelo vía erosión, lavado, lixiviación, y lo entregamos a suelos aluviales, coluviales o lacustres de lagos, hay, 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 hay una diferencia muy grande entre el beneficio que tienen esos suelos fértiles y lo que nosotros tenemos que hacer en trópico alto. Eso hay que considerarlo. Y bien lo expresabas ahora, todo finca, y lo sabemos los ganaderos y los agricultores, toda finca es un mundo diferente. La pregunta que me hacías era orientada en qué he encontrado yo en los demás. Sí, el hecho de estar en una ganadería es que tienen mucha diferencia en su manejo, en su forma de gestionar los recursos, en la expresión de los agroecosistemas implantados en esas regiones con unas temperaturas mucho más altas, donde la microbiología del suelo es exuberante, provee y ayuda a la tasa de mineralización de todos esos minerales vía nutrición vegetal, expresión de pradera, frente a lo que toca en trópico alto, donde muchos o todos estamos trayendo elementos de alto costo que se dispararon en este momento por miles de factores en el mercado. Entonces, dar ese salto ha sido complicado, ha sido un reto intelectual bastante fuerte, y yo me siento muy complacido de estar acá, porque en la medida que yo sea sincero con eso, también le doy la facilidad a muchos de que expresen el deseo, aún con la impotencia de poderlo hacer, porque aquí no hay fórmulas. Ojalá de aquí salgan algunos cuantos entusiastas que se unan a mi grupo para que nos sentemos a decirnos pasito duro, no sabemos para dónde vamos a ciencia cierta, pero sí creemos tener un camino trazado. Después de 2 años y medio que he logrado y de hacer esa reestructuración del tamaño de empresa, tengo una nómina más baja, tengo unos gastos menores en los dos componentes mejor dicho, hay 3 componentes que son los mayoritarios en costos de producción en una lechería especializada como la nuestra, que es fertilización, o pongámoslo en su orden, alimento concentrado, fertilización y mano de obra. Entre esos tres, anteriormente estaba el 65%, 70% de los costos. Eso se ha subido a un 85% o más. Y allí luego sigue todos los otros costos que tienen las empresas, ¿cierto? Entre ellos servicios públicos, impuestos, catastro, qué sé yo. Todos los que somos ganaderos estamos aquí, sabemos qué facturas pagamos. Es muy difícil entonces dar marcha atrás cuando en realidad el margen se nos acortó. Pero por ejemplo, en el tema ya dije que definí tamaño de empresa, traté de hacer de que un solo hombre manejase 600 litros diarios y no 2 hombres y medio manejando 850, lo que me da una participación en el costo por litro de leche muy diferente, y también lo mismo al reducir el fertilizante. Alimento concentrado, solo he podido cambiar la relación 3-2, 3-3, me aclaro, por cada 3 litros, 200 mililitros de leche, o 3-3, hecho 1 kilo de alimento concentrado, pasé a 3-5, 3-6-1. La producción por vaca se disminuyó, yo llegué a tener 27 litros de promedio, actualmente estoy en 22. Entonces todo eso hay que juntarlo y todo eso hay que hacerle el análisis económico y saber realmente si eso es que vamos de salida o vamos hacia un camino de sostenibilidad en un momento coyuntural que está viviendo el mundo, porque el problema de la lechería especializada es el problema de la agricultura mundial.
Así es, Bernardo. Bernardo, y ya se nos está acercando la hora y no queremos pasarnos de la hora y también para darle paso a un par de preguntas más. Quisiera preguntarte de lo que han hecho en tu empresa y en Acoganar. ¿Qué sienten que les falta? Porque veo, hay días hay mucha incertidumbre, creo que están haciendo un trabajo muy juicioso en contarle al sector agro y al mundo cómo están haciendo el trabajo, reconociendo las cosas buenas, las cosas que en donde todavía no tengo respuestas, pero ¿qué les hace falta para poder hacer ese trabajo mejor? Si existieran dos cosas que pudieras mencionar que fortalecerían lo que hoy en día ya están haciendo, ¿cuáles serían? Yo creo que lo más importante es que el diseño de cualquier agroecosistema, puede ser un ecosistema ganadero, es hacerlo imitando la naturaleza. Yo para eso tengo un término que llama ecomímesis. La mímesis es lo que hacen los mismos, esos que pintan la cara de blanco y te abordan en la calle y te arremedan. Nosotros verdaderamente como ganaderos o como agricultores debemos hacer unos agroecosistemas haciendo una ecomímesis, observando qué nos provee el entorno natural y tratando de ser respetuosos con él, de sacarle provecho, pero no de forma expoliativa, sino contributiva. Ese es uno. Lo otro, si le pregunta a cualquier ganadero regenerativo, ¿cuál es el principal patrimonio de la ganadería regenerativa? Hay una sola respuesta, el suelo. Y muy sinceramente muchos de nuestros colegas dicen, qué pena, pero lo desconocemos y mucho. Yo llevo más de 40 años estudiando el suelo y sobre todo los suelos andinos, pero no soy yo. La Universidad Nacional de donde yo me gradué tiene un grupo de estudio de suelos andinos desde que yo estudié allá hace 40 años. Y todavía hay 50.000 dudas de esas dinámicas. Estamos al comienzo y esas son las incertidumbres que hay. Sabemos seleccionar el biotipo animal, sabemos, pero yo pregunto, ¿y el ecotipo pradera lo sabemos seleccionar? ¿Y el ecotipo arbóreo? Entonces hay que conjugar los ecotipos tanto de la pradera, incluyendo las arbences, antes llamadas, mal llamadas malezas, los árboles que nos proveen otros beneficios en el ecosistema, además de el ramoneo y finalmente el suelo. Entonces hay muchas dudas. Estamos al comienzo de una gran era y del final de la revolución verde. Mucha gente piensa que entonces cómo vamos a alimentar una población exponencialmente creciente. La respuesta no la tengo, ni la tenemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que este modelo de que siempre confiamos en que el rendimiento va a ser mayor y que todo depende solo de la inversión, es otro de los modelos que está mostrando a ver, estar llegando a su final. ¿Qué tal la audiencia? De pronto tendrá preguntas. Pues aquí he visto varias preguntas, varias también las has abordado. Aquí también veo que frente a lo de México se ha generado algo de conversación y ahí Luis Fercuyabro nos ha ayudado a guiar hacia ver más información frente a ese. Yo aquí creo que, y para tal vez aproximarnos al cierre, vería como algunos puntos claves que veo y cuéntenme quienes están conectados, qué más ven, qué preguntas adicionales se generan. Uno, es lo que dije al principio y es, tenemos que tener cada vez más interiorizado que nos miden por el resultado económico, por el resultado social, por el resultado ambiental y por el resultado de bienestar animal. Eso es algo que es muy importante porque en la medida en que lo interioricemos en nuestros negocios de producción de leche, vamos a poder hacernos, y aquí paso al segundo punto, todas esas preguntas que Bernardo nos cuenta que se ha venido haciendo en estos años y para algunas de las cuales tiene respuestas y para otras no. Entonces es Uh -huh.
es pasar también a ese segundo punto y es el de cuestionarse yo cómo en mi producción, dadas las características de mi finca y de la empresa que yo he elegido tener y quiero desarrollar, cómo esos cuatro elementos, el económico, el social, el ambiental y el de bienestar animal, cómo los estoy viendo, si los estoy trabajando, si los entiendo, si no los entiendo, porque en esa medida se podrá ir después a consultar sobre lo que no se entienda, a preguntar sobre las dudas que se tenga, a generar contactos con otros actores del sector que puedan generar alianzas que impulsen una región o un subsector en diferentes partes del país. Entonces, ese creo que es el segundo. El tercero, y se lo oí a Román en la charla de Agrofuturo y te lo oigo también hoy a ti, es estar muy abiertos y no tenerle prevención a innovar, a experimentar. Esos procesos siempre vienen con algunos estrellones o con algunos errores, pero en la medida que el norte esté claro de yo qué empresa tengo, qué empresa quiero y cómo voy a trabajar en esa empresa, pues el norte está claro y el camino se va andando. Va a haber errores, va a haber aciertos, pero si el norte está claro, se podrá ir avanzando hacia ello. Y vea que volvemos a un cuarto punto que es lo mismo que hablabas al principio y es, en la medida que podamos unirnos, va a haber mejor información para todos. En la medida que podamos unirnos, va a haber estas conversaciones que puedan generar algunas preguntas que no nos habíamos hecho o incluso generar algunas respuestas que no habíamos encontrado. Eh, y vea que aquí estamos viendo, aquí tenemos del Cauca, tenemos del Huila, de Tolima, de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, en algún momento de México se conectó alguien. Entonces vea que con esto estamos abordando un tema de muchos que hay en nuestro sector y que debemos seguir conversando, pero es una conversación que nos dio ideas, que nos generó algunas preguntas, que nos dio algunas respuestas, pero lo claro está en que nos tenemos que unir y vea que aquí estamos hablando de varias regiones lecheras de Colombia. Todavía no todas, eventualmente tendremos eventos más grandes, pero vea que aquí estamos hablando de varias regiones lecheras de Colombia. Eh, con estas Felipe, conclusiones que déjame tomo decir, de mi parte, y te agradezco mucho, Bernardo, eh, quisiera, bueno, cuéntanos tú esto que ibas a decir y ver si tenemos algunas preguntas finales. ok, no, yo lo que iba a decir es que, mejor dicho, que lo que voy a decir va a sonar a comerciales, pero yo voy a recalcar en lo que tú dices, asociatividad. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, y a mí me pareció muy valioso con muchos compañeros del Departamento Técnico de Acoganar, que en un momento dado reconocieron, todavía necesitamos conocer mucho más el suelo, conocemos muy bien los ganados, los manejos, de una u otra manera las regiones, las culturas, las economías, ¿sí? ¿Y cuál es el empeño de estar hoy aquí a Acoganar Analac? Porque yo creo que una de las grandes conclusiones en este momento de crisis de insumos y momento de crisis de nuestra producción es la asociatividad. No solamente porque nos van a escuchar en otras esferas, no solamente porque vamos a llegar a ministerios o cosas por el estilo, sino porque el diseño de estos agroecosistemas ecomiméticos, como los describía yo ahora, no son, no están al alcance de ninguno de los profesionales del sector agrario y de otros sectores, no están al alcance en su totalidad. Y me permito hacer una cita de un gran filósofo y lo traigo siempre a colación porque lo aprendí de mi padre, que también era ingeniero agrónomo. Y lo he dicho mucho en la universidad, el verdadero especialista es aquel que es capaz de aplicar diversas ramas del conocimiento a una actividad particular del saber. Y la universidad nuestra nos están formando en saber mucho y muy poquito. Entonces uno encuentra el nutricionista entre los zootecnistas que no le jala la genética y que de pronto se siente que con eso le basta. Y la cosa debe ser al revés. ¿Dónde consigue eso? En la asociatividad. Nosotros, por ejemplo, en Acoganar y también en la ANALAC, contamos y lo vemos en los chats, el hombre que es experto en finanzas, el hombre que
de pronto desconociendo procesos agropecuarios, conoce de fondo la estructura empresarial. Conozco muchas investigaciones sociológicas con repercusión en la salud animal, cuando se atiende a los trabajadores nuestros en las fincas. Yo creo que aquí hay un cambio de paradigma de pensamiento, de valores. Una de las cosas más bellas que tiene Acoganar es que lo primero que cambiamos es nuestra concepción de valores y del mundo. Y cómo nos incrustamos en la naturaleza de una manera respetuosa. Si no, me encantaría si alguien puedo responderle alguna otra inquietud, porque esto tiene mucho de filosófico también. Ah, bueno, la frase que yo mencioné es de Ortega y Gasset, el filósofo español. Pues mira, Bernardo, aquí vemos que Juan Santiago quiere conversar más, le interesa el tema, está en Fredonia ya empezándolo a implementar. Ahí Juan Santiago, el contacto quedó. Qué bueno que en estas conversaciones te pueda también hacer esas conexiones. En También el chat, preguntan de perdóname, por ahí, Felipe. Felipe, en sí. el chat dejé mi correo electrónico, con mucho gusto. Y también por nuestras redes sociales en Analac podemos ayudar a hacer este tipo de conexiones. De Ganadería El Chuscal nos dicen que cuándo van con Acoganar para el Magdalena Medio. Allá casi que vivimos la mitad del tiempo. Qué bueno que hubiera estado Román, porque Román también tiene su finca en el Magdalena Medio, el Pajuil, en Doradal. Tenemos otra finca en Norcasia, en Puerto Boyacá, fincas muy icónicas de nuestro grupo, que ya tienen procesos muy adelantados, que han logrado hacer una interesante selección en el biotipo animal, partiendo de razas criollas, como la raza Velázquez, que hace parte de nuestra asociación, los Velázquez, la familia Velázquez, como el romosinuano, como el costeño con cuernos, bueno, igual en los llanos orientales, el casanareño, y todas las razas criollas están siendo revaloradas nuevamente por su alta adaptabilidad y por la resiliencia que tienen a este medio. Entonces, por el interno, ya con el correo electrónico, si yo no puedo dar respuesta a esa pregunta en particular, te hago los contactos o les hago los contactos necesarios para que sigamos en este proceso, no solamente con Acoganar, sino como Analac. La semana pasada hicimos todo el esfuerzo, Felipe, tú estuviste con nosotros acá, lo mismo que Javier Ardila, nuestro presidente Felipe, nuestro exgerente Javier, y una iniciativa de algunos de nosotros de Analac Antioquia para robustecer la asociación y para que sea esta la asociación que represente a todos los lecheros del país, porque verdaderamente lo que hace Analac es, más que llamarnos ganaderos, nos llamamos productores de leche. Nosotros somos productores de leche y así se llama nuestra asociación, Asociación Nacional de Productores de Leche, muy específicamente, porque es una actividad particular dentro de la ganadería. Invitados todos. Gracias, Bernardo. Aquí vemos que sigue, vuelve y escribe Ganadería El Chuscal. Miren, nosotros desde Analac, en el primer trimestre del próximo año, vamos a estar en el Magdalena Medio. Todavía no tenemos la fecha definida ni la agenda, pero sería muy interesante poder que dentro de esa agenda podamos hablar también con Acoganar y equipo y que podamos hacerla en conjunto si es que eso es posible. Tal vez ellos puede que vayan un poco antes. Veo Ok. aquí también David Restrepo que está trabajando también desde Corpoganza en asociatividad. Veo que Mundo Lácteo también está acá. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. Aquí hay uno el usuario es Negrura, escrito con un 3, y dice, y creo que este ya lo abordamos, pero dice, bajo esquemas de ganadería regenerativa actual, se sugiere reducir los indicadores de productividad e intensificación de los actuales. Eh, esa pregunta, no sé, Bernardo, o sea, creo que la abordamos, no sé si quieres decir algo más frente a ese tema. Yo sobre eso, repito, creo que lo respondí en dos formas. Es que la naturaleza no tiene productividad infinita. La productividad en base a externalización de insumos tiene un tope y declina en la curva. Y eso ya lo hemos vivido.
Y si no lo es por la misma naturaleza, lo es por los imperativos del mercado como el que vivimos hoy en día. El mercado no está respondiendo. No está respondiendo porque hay carencia de cuánta insumos hay. Entonces, yo hacía el ejemplo de lo que yo estoy haciendo, concibiendo el tamaño de empresa para preservar mi utilidad o mi rentabilidad, como quiera, sin necesariamente hacerlo vía escalando, que es lo que siempre se ha hecho. Todavía estamos viendo empresas que compran empresas, que compran empresas, que compran empresas hasta que, yo no sé si eso tendrá final o no. Eso es un tema de economistas, pero yo creo que en esa racionalidad estamos entrando porque la naturaleza tiene unos frenos mucho más drásticos. Vale. Muchas gracias, Bernardo. Yo aquí quisiera también decir que esta es una charla que se generó de una conversación que tuvimos en Medellín, que también una amiga nuestra, Paola Peña, nos motivó a dar, y fueron conversaciones informales que nos llevaron a traer y hacer esta conversación. Lo que nos queda claro es que este es uno de muchos temas que tenemos que abordar. Dos, que con esta charla no lo logramos abordar en su totalidad, pues porque es un tema bastante amplio. Tres, que debemos pensar en cómo podemos seguir abordando este tema y seguir teniendo unas charlas en las que podamos recibir participantes de todas las zonas del país para seguir ahondando en estos temas. Dicho esto también, y ahí David Restrepo lo decía, pues qué bueno que en algún momento podamos hacer una de estas conversaciones con Corpoganza o con diferentes grupos de productores que estén interesados en seguirle trabajando a la asociatividad, seguir viendo dónde podemos unir puntas que contribuyan al bienestar de nuestras producciones lecheras, al bienestar de nuestras empresas, al bienestar de nuestros animales y al bienestar de las comunidades y el medio ambiente en los cuales nos apoyamos para desarrollar estas actividades. Eh, Ustedes pueden buscar en redes a Coganar, ahí lo van a encontrar. Pueden buscar en redes también a Analac, ahí estamos, ahí están nuestros datos de contacto. Hablemos, sigamos conversando, miremos qué más podemos hacer, cómo podemos seguir utilizando estas conversaciones en vivo para seguir informándonos, seguir conversando, seguir discutiendo y seguir construyendo entre todos. Este es un trabajo que tiene que ser en equipo, tiene que ser participativo con todas las regiones y que tiene que ser propositivo, porque el reto es grande y en la medida que vayamos sumando, como muchos otros actores del sector lo hacen, pues seguramente podremos ir avanzando con un mejor ritmo hacia resolver las preguntas para las que hoy no tenemos respuestas. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por haberse conectado, pedirles excusas por los problemas técnicos que tuvimos al principio. Iremos mejorando en eso hacia adelante. Y no sé, Bernardo, si quieres dar un comentario final ya para despedirnos. No, yo también agradezco mucho, me pareció interesante que la gente fue tan paciente para escuchar esto y es por algo será. Yo creo que la asociatividad es uno de los grandes rescates que hay que tener, tanto para una agremiación como para otra o para otras. Eso yo creo que es importante que el país salga de esa individualidad porque por ahí no tenemos un camino seguro.